Bienvenidos a Essere, el canal de Ana Tamburini Torra, y bienvenidos a Summer Reading 2024, una sección de solo audio, en la que yo les leeré las páginas de Dos manos y dos alas, la extraordinaria entrevista a Manuel Cangio, de Ediciones Mediterráneas, un libro que escribí y que salió en 2013. Introducción. La mía. ¿Por qué vivir? ¿Por qué morir? Desde siempre el hombre sigue repitiendo esta pregunta a sí mismo y al universo, sin nunca encontrar una respuesta satisfactoria, sin nunca encontrar una palabra que le dé paz. Esa paz que reconforta, que fortalece y hace aceptables las tantas fatigas de vivir, las ansiedades, los miedos. Desde siempre, las respuestas a las dudas continúan flotando en la profundidad de lo inexplorado, destinadas a permanecer prisioneras de este nuestro límite terrenal. Desde siempre, consumimos nuestras vidas terrenales en una dimensión que amplifica y repite, como un mantra estas insaciables instancias existenciales. Pero ¿quién soy yo? ¿Qué soy? ¿Por qué nací? ¿Qué se necesita para vivir? Y después, ¿qué hay después de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? Y cuando haya consumido todos mis días, ¿qué encontraré? ¿La nada? ¿El vacío universal? ¿O una dimensión diferente? ¿Otra vida? ¿El todo? ¿Para quién vivir para luego morir? ¿Y por qué morir? Pero, ¿cuál es el verdadero sentido de nuestra vida y de la muerte? Así, nuestra mente ha estado habitando durante milenios en torno a estas preguntas, y para encontrar respuestas, explora caminos que van de la tierra al cielo. Nuestra mente imagina, construye paradigmas, crea grandes ilusiones, arriesga, a veces intenta expandir los límites para ir más allá de lo verificable, pero no tiene certeza. Si logra hacer un acto de humildad y reconoce sus propios límites, bueno, entonces lo admite, pero a menudo prefiere mantenerse aferrada a sus convicciones y por lo tanto insiste en negar todo lo que no ve, que no conoce o que no entiende. Lo cierto es que cuando pensamos en el final de nuestra vida, todos quedamos colgados de esta incógnita, la incógnita del último aliento, donde nuestra mente se ve obligada a capitular y a entregarse a lo que no sabe, a lo que no conoce. ¿Cuántos de nosotros querrían encontrar respuesta y saber más sobre este tormento existencial de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos? Todos, o casi todos, querríamos saberlo. Bien, ahora les cuento una historia extraordinaria y excepcional que comencé a vivir pocos días antes de mi 50º cumpleaños. Una historia verdadera es la historia de mi vida, una fascinante aventura que podría finalmente dar una respuesta a las demandas existenciales del hombre. Un espléndido regalo que la vida me ha hecho, justo en ocasión de mi 50º cumpleaños. Un regalo para compartir contigo que estás leyendo mis palabras y con todos nosotros, comunes mortales, habitantes de este nuestro planeta. Lo que leerán después de mi introducción es una larga entrevista. Yo la llamo el Giornalibro. Una entrevista publicada con la presentación editorial de un libro, un largo texto en comillas, para decirlo en lenguaje periodístico, en el que descubrirán lentamente, página tras página, el verdadero sentido de la vida y de la muerte. Una entrevista extraordinaria y espectacular que ofrece un contenido único y excepcional, realizada a una entidad igualmente extraordinaria. En resumen, ya habrán entendido que no se hablará
de trivialidades y tonterías, como diría el gran Totó, sino de asuntos que nos conciernen de cerca, muy de cerca. Prepárense. Antes de dejaros con el entrevistado, sin embargo, quiero abrir un necesario paréntesis, el relato de un poco de mí y de mi vida para ayudarles a entrar de manera más consciente en la aventura que he vivido, que continúo viviendo, y para llevarles y conducirles al origen de esta historia y de este libro. Con mi trabajo he entrevistado a muchas personas, jefes de Estado, premios Nobel, grandes directores, artistas, actores, cantantes, industriales, diseñadores, creativos, personajes del mundo deportivo, políticos y, por supuesto, periodistas e intelectuales. Pero nunca me habría esperado que la vida, algunos años después de la muerte de mi esposo y a las puertas de mi 50º cumpleaños, me reservara una oportunidad tan rara y especial: entrevistar a un arcángel. Cierto, a una periodista, después de haber entrevistado a los grandes de la tierra, para escribir algo nuevo que se aleje de la normalidad, no, le queda más que subir de nivel y pasar a los planos superiores, me refiero, no a la tierra. Y a decir verdad, creo que una oportunidad como la mía representa lo máximo a lo que puede aspirar y tender quien hace este trabajo. Hay un salto al cielo, por decirlo de alguna manera, para encontrar, entrevistar a personajes, entidades fuera de lo ordinario y luego bajar a la tierra para contar las últimas noticias. En resumen, como entenderán al leer, ha sido realmente un gran regalo de cumpleaños, exigente, pero extraordinariamente cautivador. Un regalo que vale una vida. Definitivamente la mía, y espero que también la de muchos otros, la vida de quienes quieran y sepan hacer tesoro de las valiosísimas declaraciones de este nuestro hermano del cielo, que me ha concedido recoger y transmitir a todos nosotros. Sabes, hay cosas en la vida que no ocurren por casualidad. Llegan a un cierto punto de nuestro camino, ni antes ni después, sino ahora. Acontecimientos que no siempre logramos interpretar, reconocer en su verdadera función, en la utilidad y en el sentido, no nos damos cuenta, es decir, que pueden ser fragmentos, puntos de fuga o detalles importantes de un gran diseño. El presente siempre es tan abrumador y no concede espacio a nada más. Toma y esconde todo y solo dejando caminar el tiempo, se revela ante nuestros ojos el verdadero significado de la experiencia, el porqué de los acontecimientos, el sentido de la vida, de nuestra vida. Pero vayamos a los hechos, a mí más bien, a nuestra historia. En el verano de 2001, una amiga dorinense, que con su centro se ocupaba de meditación y de búsqueda espiritual, me pide que conozca a Francesco, un joven que, desde hace poco tiempo y con mucha aprensión, había comenzado a vivir la experiencia de la transprofunda, canalizando una entidad angelical que aún no sabía que pertenecía a la Legión de los Arcángeles, como nos llamaban a nosotros, aunque ellos dicen que es solo una clasificación de la mente humana, una entidad muy elevada. Acepto de buen grado y fijo una fecha para encontrarme con él. El estudio del lado invisible y por otro lado el lado invisible del hombre, de la vida, desde la psique hasta el universo, desde la mente hasta el espíritu, siempre me ha fascinado y aún hoy continúo investigando en el ámbito de la dimensión inmaterial. Un recorrido que me ha permitido conocer a muchas personas un poco especiales, como decimos nosotros. A esto se añade que la relación con el mundo de lo invisible me acompaña desde siempre. Desde la infancia, de hecho, me sucedía
percibir presencias, campos energéticos. Sentía susurros, desplazamientos de aire, fuentes de calor. En resumen, me asustaba y no tenía el valor de hablarlo con nadie. De vez en cuando dejaba a mi madre un poco confundida, perpleja con mis preguntas. ¿Pero por qué estoy aquí y no allá arriba? Mientras señalaba con el dedo hacia el cielo, o a veces se me escapaba algo, no debo estar aquí, debo estar allá arriba con los angelitos. Yo te miraba y pensaba que te había hecho un poco diferente, decía mi madre, porque yo te había dado a luz a los 35 años, una edad bastante avanzada para esos tiempos, y aún se sorprendía al contármelo cuando ambas éramos madres. Siempre he convivido con estas percepciones, condiciones nada fáciles y muy incómodas, sobre todo cuando eres pequeña y aún no sabes qué te está sucediendo y no eres capaz de manejar ciertos fenómenos. Solo sabes que eres muy sensible y te ves tan diferente de los demás, tan diferente. Diferente para mí era una disminución ser tan sensible. Me veía diferente y sobre todo más débil durante años. Hasta la juventud viví pensando que los demás eran mucho más fuertes, más capaces que yo. De vivir con mi sensibilidad vivía sans po, senza pele. Cada pequeña cosa áspera me irritaba, dándome un gran sufrimiento. Y Dios solo sabe cuán efectivos pueden ser los niños y los adolescentes al hacerse travesuras, pero un buen día finalmente dejé de sufrir porque entendí que mi sensibilidad y mi intuición eran un punto fuerte, un valor añadido, y no una disminución, sino un plus. Y eran también la razón por la cual cuando alguien tenía sufrimientos afectivos y dolores existenciales, llamaba a mi puerta en busca de refugio y ayuda, bien. La plancheta y la escritura mediúmnica las experimenté durante algunos años. En la adolescencia y en la juventud, luego dejé de usar herramientas y comencé a estudiar el mundo de lo invisible, caminando en soledad durante mucho tiempo hasta que tímidamente me abrí al diálogo con lo que me rodeaba. Sabéis, en los años 70 Turín era una ciudad laboratorio, era un hervidero de ideas y estaba llena de iniciativas relacionadas con lo paranormal, con personajes curiosos, interesantes, cautivadores, a veces, incluso no siempre fiables, para ser sinceros. Fue un momento emocionante, grandes intercambios, grandes encuentros, recuerdo mesas redondas, ganas de explorar estas nuevas fronteras, libros, transmisiones radiales. En resumen, era todo un fervor que giraba en torno al mundo de lo desconocido. En esos años, paralelamente a los caminos de lo inmaterial, en mi vida real, formaba una familia, con Marco, mi primer marido, y mis adorados hijos, Tanay e Iwa, enseñaba y continuaba mis estudios en pedagogía y psicología. Los años, en cambio, han sido años de gran transformación y crecimiento que me han dejado atrás la enseñanza, una superación sufrida, muy sufrida, los estudios universitarios en psicopedagogía y una especialización, un diploma en periodismo, relaciones públicas, una década en la que, aunque fuertemente conmocionada en lo real y afectada por los acontecimientos, nunca me he alejado de los intereses que siempre han acompañado mi existencia. De hecho, justo en ese periodo participé en mesas redondas y en programas que trataban temas relacionados con lo paranormal. Presenté libros que hablaban de ángeles y realicé muchos estudios en el campo de las bioenergías. Siempre en esos años comencé a practicar la prantonterapia y a ayudar a los demás. En resumen, en pocas palabras, el verdadero camino de mi vida ya estaba marcado y yo apenas comenzaba a verlo. Sin embargo, entendía que ese era el camino a seguir, aunque en la cotidianidad me llamaran a hacer otra cosa.
Y luego, siempre en los años 80, conocí a Michele, el hombre que amé mucho y que me amó mucho a mí y a mis hijos, y con quien me casé. En una segunda noche, gran maestro de periodismo y hombre de refinada cultura, director de periódicos que ha sembrado alumnos en las redacciones de los periódicos y las televisiones italianas, y que todavía hoy es muy recordado por ellos, y también fue mi maestro de periodismo. En los años 90 suceden muchas cosas en mi vida, desde las más emocionantes hasta las más dolorosas. Además de continuar con la actividad periodística y de realizar y dirigir periódicos con y sin Michele, intensifiqué mis investigaciones en el ámbito de los materiales. Y así asisto a escuelas, cursos, seminarios en Italia, en el extranjero. Y de ese tiempo tengo un número de recuerdos muy pregnantes y significativos. Sobre todo en ese periodo, viví mucho en relación con el conocimiento y la experimentación del potencial humano. Recuerdo, por ejemplo, cuando aprendí a doblar los cubiertos solo con el uso de nuestra energía, sin ningún esfuerzo, posiciones que conservo aún, feliz y orgullosamente en mi torre de estudio, no tanto para hacer un masaje a mi ego, sino para testimoniar que se puede hacer, que nosotros sí somos materia, pero en extrema síntesis somos energía, energía que vibra y puede cambiar de intensidad y estado, que basta con modificar el nivel vibracional de nuestro cuerpo para poder actuar sobre el nivel vibracional de un utensilio y llegar a doblarlo, que es posible hacerlo sin trucos y sin engaños, como me ha sucedido a mí, y a tantos otros en relación con los numerosos detractores, como decir, en fin, reflexionemos sobre lo que realmente somos. Nosotros somos principalmente y esencialmente energía, por lo tanto, vibraciones, todo a nuestro alrededor y dentro de nosotros no es más que energía que vibra. Y también las nuevas fronteras de la física cuántica y de las neurociencias hoy nos lo explican, abriendo finalmente nuestras mentes a nuevos escenarios. Y en resumen, es un registro de lectura que cambia totalmente nuestra perspectiva existencial y no es, desde luego, una cuestión de poca importancia. Pero sigamos adelante, como decía. En los años 90 también suceden hechos muy dolorosos. Y aquí llegamos al punto, en la tarde avanzada del 4 de marzo de 1997, Michele y yo estamos en el coche, a las puertas de Turín, de regreso de Cúneo, donde él había dado una lección de periodismo a una concurrida audiencia de jóvenes estudiantes reunidos en el aula magna. Durante ese viaje de regreso a la vida, sin embargo, nos regaló un puñado de minutos, de una dulzura infinita. Ambos éramos inconscientes del indeseable y violento abandono que estaba a punto de llevarse a cabo. Esos minutos fueron las últimas líneas de nuestra historia de amor en esta tierra. Todo ha llegado bajo la dirección de una magistral dirección, el diseño de vida. Se ha completado, definitivamente, de una manera tierna y conmovedora. Esa tarde, el tibio sol, ya en el límite entre el invierno y la primavera, se preparaba para ocultarse tras el telón de fondo del arco alpino. Sin prisa viajábamos en automóvil hacia nuestra casa en Torinei. No sabía que esos serían los últimos minutos de mi vida con Michele, pero dije y hice todo lo que habría dicho y hecho si hubiera sabido a qué me estaba enfrentando. Durante el viaje, inconscientemente, comencé a hacer un balance de la vida de Michele, tomando como referencia lo que había contado durante la lección en el aula magna. Su vida fue dedicada a los periodistas,
Era un hombre profundamente enamorado de su profesión. Siempre me decía, en la bruma, he tenido dos grandes amores, los periódicos y tú, que eres mi sol. Y has sido un hombre que siempre ha vivido con mucha pasión su tiempo. Has sido bueno en tu vida, Michele, comencé a decirle mientras conducía. Pero te das cuenta de cuántas cosas bellas e importantes has hecho con tu trabajo. Al fin y al cabo, ¿qué es la vida sino un largo suspiro? Inspiramos cuando nacemos, expiramos cuando morimos. Y durante este largo respiro deberíamos ser capaces de construir una obra de arte, pero no todos lo logran. Tú, en cambio, lo has conseguido. Bien hecho. ¿Has estado bien?, me pregunta. Después de haber trazado la línea y hecho la suma, continué filosofando sobre la existencia y sin saberlo comencé a prepararlo para la gran separación. Guarda, Michele, ¿no es encantador este sol que comienza a ponerse detrás del Monviso? Se lo guarde bien, el Monviso parece una súplica, se asemeja a dos manos que rezan, con las puntas de los dedos dirigidas hacia el cielo. Nosotros estamos aquí, en esta autopista. La montaña está allí, frente a nosotros, pero es más alta que nosotros, y encima de ella hay algo más alto aún. Esto debería hacernos reflexionar, ¿verdad? En el universo existe un orden, una sucesión de niveles, una jerarquía. Nosotros somos solo una pequeña parte del todo y estamos abajo. Lo grande está afuera, está sobre nosotros. Si queremos vivir en equilibrio, debemos ser conscientes de lo que somos, entender en qué punto estamos en la jerarquía del universo. De lo contrario, siempre viviremos condenados con nuestros grandes egos, buscando sillones en los que hacerlos hundir. ¿No crees, Michele? En ese momento él se volvió a mirarme y dijo sus últimas palabras. Pero ¿cómo puedes ser tan bueno? Y puso su mano sobre la mía, que estaba apoyada en el cambio, entrelazando fuertemente sus dedos con los míos, y sin saberlo, con ese gesto de amor, ha querido protegerme. Por última vez, casi para defenderme de ese huracán de sufrimiento que estaba a punto de arrasar conmigo y que él mismo estaba a punto de desatar sobre mí. Así permanecimos en silencio por un tiempo, mientras de fondo Lucio Dalla cantaba Bien y Spirito di Luce, para ilustrar las cosas que él nos había dicho, un fragmento y una letra tan anómalos en comparación con el resto del CD que estábamos escuchando. Si bien recuerdo, era un canto gregoriano, una atmósfera muy surrealista y etérea, que se manifestaba mientras afuera la última franja de luz desaparecía lentamente detrás del perfil de dos manos que rezan. En ese momento el cielo contuvo el aliento. El tiempo se detuvo. Parecía que el día no quería ceder el paso a la noche. Miré al cielo y murmuré, Dios mío, Michele, qué espectáculo tan encantador. Sin embargo, al mismo tiempo, he sentido resonar dentro de mí este pensamiento. Tan encantador, pero atroz, parece el ocaso de la vida. Pocos instantes después, mientras Oro está detenido en la cola, en el primer semáforo de entrada a la ciudad, veo a Michele que comienza a sentirse mal. Veo sus brazos que se contraen sobre el pecho. Siento de inmediato que algo atroz está a punto de suceder y empiezo a tocar desesperadamente el claxon para que me abran un paso entre todos los coches en la fila. Entiendo que no puedo llegar al hospital más cercano y decido ir al área de la gasolinera, que hay justo después del semáforo. Bajo y le digo al gasolinero que llame a la ambulancia con la unidad coronaria. Mi marido se está muriendo, le grito.
la unidad coronaria, ¿entiendes? Debe llamar a una ambulancia con la unidad coronaria. Mi esposo ya ha tenido un infarto. Abro la puerta de Michele, busco las pastillas de emergencia que siempre llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta y no están. Entonces abro la bolsa de trabajo, las encuentro, logro ponérselas debajo de la lengua, lo abrazo y le digo, Michele, no tengas miedo, aguanta, estoy aquí, no te rindas. Ahora pasará todo, verás. Está llegando la ambulancia. Mantente tranquilo. Estoy aquí. Te amo, verás. Todo saldrá bien, Michele. Michele, Michele. Michele se fue así, mirándome a los ojos, entre mis brazos, mientras le decía te amo, en el aparcamiento de una gasolinera. Le cerré los ojos. Y como todos los grandes, murió en el campo. Murió en el campo después de haber entregado el testigo del periodismo a los jóvenes, en quienes él creía mucho, en un aula de Cugno, en Romaña. Este fue su saludo a la profesión que tanto amó. La ambulancia llegó, pero su corazón ya había dejado de latir. Después de masivos intervenciones de reanimación, estos impávidos ángeles de la carretera con uniforme naranja lograron milagrosamente hacer que su corazón volviera a latir, pero Michele no volvió a recuperar la conciencia. Eran casi las 8 de la tarde. Se quedó conectado a una máquina hasta las 4:30 de la mañana ese día. Era el 5 de marzo. Ese día su corazón dejó de latir definitivamente. Y para la segunda vez, para mí y mis hijos, comenzó un período de gran dolor, de conmoción y de profunda transformación. ¿Por qué les he contado todo esto? Porque todo tiene un sentido en nuestra existencia, especialmente las grandes pruebas. Con el tiempo he aprendido que estas grandes pruebas nunca llegan por casualidad y que en un momento determinado llegan a nuestra vida cuando deben llegar y tienen un sentido. Somos nosotros quienes no sabemos captar un significado adecuado y no sabemos utilizar un registro de lectura correcto de los eventos en el eje transversal de la vida. Para mí, por ejemplo, la muerte de Michele ha marcado la línea de frontera entre un ciclo y otro, y me ha preparado para un nuevo diseño de vida que se ha concretado en las páginas que están leyendo. En esos años mis hijos eran ambos estudiantes universitarios. Yo pasé mucho tiempo elaborando el rostro de mi marido. Siempre escapaba de casa porque no aceptaba la presencia del vacío que Michele había dejado. Durante 2 años, todas las noches viajé con mi coche por las carreteras de las colinas turinesas. Para autoguarirme, partía de casa, al pie de la colina, y comenzaba mi recorrido nocturno. Tenía una ruta que recorría más de una vez cada noche. El movimiento, el andar por la calle. Era, sí, una fuga de la realidad, pero al mismo tiempo me daba la oportunidad de conquistar cada noche algunos pasos más, dentro del largo túnel del dolor. Y tarde o temprano lograría ver la luz y salir de esto. Yo necesitaba superar el shock de haber visto morir al hombre que amaba mirándolo a los ojos y sin poder hacer nada para arrancarlo de la muerte, ni siquiera mis brazos sirvieron para protegerlo y retenerlo aquí. Con un mecanismo obsesivo-compulsivo, mi mente continuaba proyectando siempre la misma película, de principio a fin, y no podía desprenderme de esas imágenes. Así que necesitaba llorar libremente sin que mis hijos me vieran. No quería darles más sufrimiento. Aquello que sentí tantas veces de pequeña, después de la muerte de mi padre, al escuchar a mi madre llorar de noche en su habitación. Necesitaba atravesar mi dolor para poder conquistar la salida del túnel. Mi bagaje de estudios en psicología y espiritualidad me ha sido muy útil en esas noches de Selper
Regresaba a casa cuando estaba exhausta a las 3, 4 de la mañana. A mitad de la noche Tanay me llamaba. ¿Cómo va, mamá mía? ¿En qué punto de las colinas estás? Me decía. Todo bien, quédate tranquilo, duerme tranquilo, no te preocupes, mamá. Volverá cuando esté lista. Les había avisado y tranquilizado sobre mis escapadas. No se preocupen si hago cosas extrañas, pero necesito hacer algo para superar el dolor y liberar, de alguna manera, el tsunami energético que tengo dentro. De lo contrario, me enfermo, se me explota el corazón. Ellos también estaban mal, y para exorcizar el sufrimiento, de vez en cuando nos mirábamos a los ojos, repitiendo como Rocky Balboa, no duele, no duele. Sí, ha sido un entrenamiento para la vida muy duro y muy fatigoso, pero no duele, no duele. Mis hijos han sido excepcionales y más capaces que yo para enfrentar la falta de Michele. Por primera vez me han visto de rodillas y ocurrió lo que yo llamo la gran restitución. Se invirtieron los roles y en esos años fueron Danai e Igor quienes me hicieron de madre y de padre. Ya que Michele, que era mayor que yo, además de haber sido mi esposo, amante, amigo y colega, también fue un padre para mí. Ese padre que la vida me arrebató cuando tenía 7 años, muerto también de un infarto, entre los brazos de mi madre, y que de adulta recuperé con él. Siempre recuerdo la primera Navidad sin Michele. A pocos días de la fiesta, yo aún no había sacado del desván las cajas de Navidad y en casa no había ningún signo que lo recordara, mientras que para nosotros la Navidad siempre ha sido un momento de gran celebración, de alegría, de felicidad, vivido rigurosamente en respeto a la tradición. Recuerdo lo que sucedió, que regresé a casa y encontré el árbol de Navidad montado, iluminado, todos los adornos esparcidos aquí y allá por la casa. Mágicamente, cada cosa estaba en su lugar como siempre. Normalmente, decorábamos la casa todos juntos con la música navideña de fondo. Esa era la verdadera, comienzo de nuestra Navidad, nuestra coralidad, el ser un grupo, el estar juntos. Ese día, recuerdo que lloré mucho y entendí que mis hijos habían perdido, más que yo. Yo había quedado sin Michele, pero ellos habían perdido a Michele y también a mí. Eran poco más que veinteañeros y realmente fueron grandes. Les estaré agradecida toda la vida por haberme ayudado y salvado. Y estaré agradecida para siempre también a Michele por haberlos amado tanto. En esos años, como decía, se cerraron los ciclos. Tanay e Igor completaron sus estudios universitarios, concluyendo con éxito su formación. Yo también, después de cerrar el ciclo de ser esposa, he hecho mi lento camino de regreso a la normalidad. Nunca como en ese período estuve tan cerca del cielo, cuando sentía que mi cuerpo era demasiado estrecho para contener el sufrimiento. Cuando sentía que el corazón ya no podía soportar el peso de la ausencia de Michele, me refugiaba a meditar en alguna iglesia para disolver los límites de mi fisicidad y atenuar el dolor. Encontraba refugio en la iglesia porque buscaba el contacto con una realidad que trascendiera la dimensión terrenal. Solo así lograba enfrentar las embestidas de fatiga que continuaban abofeteando mi vida. En ese período conocí muchos monasterios y frecuenté a muchas personas especiales, hombres y mujeres, muy avanzados en el camino de la conciencia humana, con quienes compartí mis reflexiones. Lentamente volví a mi trabajo en el otoño de 1999, al final del milenio, para conservar un recuerdo profesional, en resumen, significativo, de ese momento histórico. Me regalé una entrevista con el Dalai Lama.
y aún recuerdo el entusiasmo con el que la agencia de noticias romana para la que trabajaba entonces acogió la propuesta de entrevistar al Premio Nobel por la Paz. Centenares de miles de copias distribuidas en los últimos días del milenio, en todos los aviones de la compañía de bandera italiana. Millones de personas que pudieron leer las palabras del Dalai Lama, la cabeza entre las nubes. Millones de cerebros inundados por el océano de sabiduría del Nobel de la Paz. Qué regalo fantástico para mí y para los demás. Fue la entrevista que me acercó definitivamente a mi trabajo después de 2 años. En resumen, un buen comienzo de milenio. Años de continua crecimiento que nos llevan al verano de 2001, al 16 de junio, día en que conocí a Francesco, fecha que representa el inicio de otro ciclo de mi vida. Era por la tarde y hacía mucho calor. Los tacones de los zapatos se hundían en el asfalto de la plaza, mientras a paso rápido llegaba a la sede del centro de meditación de Aurora. Francesco vino a abrirme y se sorprendió al ver que era la periodista que algunos años antes había querido conocer. Me había visto, de hecho, en el escenario del Palazzetto dello Sport de Turín durante el UESAC que había organizado en abril de 1997, poco tiempo después de la muerte de mi esposo. Esa noche Francesco había intentado acercarse a mí al final de la celebración, pero no había logrado alcanzarme. Había tanta gente, casi 4.000 personas, y se había ido pensando, bueno, si tengo que conocerla algún día, la encontraré. Y así fue. Así fue. 4 años después, en 2001, el 16 de junio de 2001, ese ESAC de 1997, quizás muchos de ustedes no lo sepan, es un evento relacionado con el budismo. Es una ceremonia que se celebra cada año en el Tíbet, pero que ya forma parte de la cultura occidental. En 1997 se me pidió que la organizara en Turín y reunimos por primera vez en Italia a miles de personas, pero esa noche fue importante también porque hubo el primer contacto entre Francesco y yo, es decir, la vida nos puso en el mismo camino, nos hizo conocernos, pero aún no encontrarnos. Yo no lo vi a él, pero él me vio a mí. Pero volvamos a los hechos. En la tarde del 16 de junio de 2001, Francesco se alegra del encuentro. Han pasado 4 años desde que me vio en el escenario del Gesache, y también esto tuvo un sentido. Entonces yo no habría estado aún lista para dedicarme a la experiencia de la entrevista, de esta larga entrevista y de esta increíble historia de mi vida. Yo estaba demasiado marcada por la pérdida de mi esposo, Francesco. Superado el asombro de haberme conocido finalmente, me cuenta sobre su joven vida, 22 años, y sus 18 años de cuando me vio por primera vez en el Parque del Weser. Hablemos de lo que le sucede, de la entidad que canaliza en sus noches, en el círculo, en el centro de Aurora, que se llamaba Oversea y estaba en la Plaza Arbarello en Turín. Y también cuenta sobre sus miedos al entrar en trance y al vivir esta experiencia de la canalización. Él había comenzado a vivir la experiencia de la trance profunda hacía apenas unos meses y por lo tanto la enfrentaba aún con ansiedad y aprehensión, algo que con el tiempo le ayudó a superar. Y en esa tarde decidimos, después de su relato, hacer una sesión de trance y llega la entidad angelical de la que también me había hablado, Aurora. Y esta entidad comienza a decir cosas muy dulces sobre mi marido y sobre mí. Al final de la sesión, antes de irme, me pregunta, ¿por qué no vienes tú cuando encuentro a los otros hombres?
¿Qué quería decir? Que una vez al mes, Francesco iba a esta asociación desde hacía pocos meses, desde que había comenzado a vivir esta experiencia de trance profunda, y canalizaba esta entidad. Una vez al mes, él iba el primer lunes de cada mes y se encontraba con todos los inscritos de esa asociación, de este centro de meditación. Eran encuentros nocturnos en los que Francesco entraba en un trance profundo y canalizaba a esta entidad que me estaba hablando en ese momento y que me estaba preguntando, ¿por qué no vienes tú también cuando encuentro a los otros hombres? Está bien, respondo. La próxima vez no fallaré. Y así sucedió. Queridos amigos de ese, les doy cita de la Summer League. Gracias por elegir este canal